En este nuevo problema nos dan la corriente de plena carga o nominal de un motor síncrono trifásico que está conectado a una estrella y cuya tensión de línea son 3300 voltios y esa intensidad vale 160 amperios con un factor de potencia 0,8 inductivo. Nos dan la intensidad completa, digamos completa desde el punto de vista de su fasor. Podemos calcular el ángulo correspondiente y tenemos la tensión. Igualmente nos da la impedancia síncrona que observamos que es completa, es decir, no se desprecia RS, su valor por fase. Nos piden calcular la FEM, el ángulo de par, el rendimiento y la potencia de salida en el eje del motor. Y suponemos unas pérdidas mecánicas constantes de 30 kilovatios. Bueno, pues como resulta ya hasta pesado por mi parte en toda esta colección de problemas, empezamos este problema recomendando dibujar el circuito equivalente por fase de la máquina para que tener claro visualmente qué es lo que se nos plantea. Esto sería la V, esto sería la I, como hemos dicho ya en más de una ocasión, y esto sería la E. Bien. Si nos piden inicialmente, una de las primeras cosas que nos piden es la fuerza electromotriz inducida. Esta habitualmente la podemos obtener pues por la ecuación de Kirchhoff de tensiones aplicada a la malla. Una vez que hemos dibujado bien el esquema, decimos que la tensión que aplicamos es igual a la suma de todas las caídas de tensiones internas de la máquina y ya tenemos nuestra ecuación de Kirchhoff bien planteada. Si analizamos, tenemos la tensión, los datos de tensión, tenemos los datos de impedancia, tenemos los datos de intensidad, por lo tanto podemos despejar rápidamente la FEM inducida, que es lo que nos piden. Entonces despejamos la E y nos quedaría, ya sustituyendo números, pasaría el ZSI restando a la V. Entonces colocamos la V en primer lugar. La tensión son 3300 voltios, que son valores de línea, por lo tanto lo convertimos en valor de fase y le ponemos su ángulo, que suele ser 0. La impedancia es 0,8 más J 5,5, impedancia por fase síncrona. Y la intensidad, como la máquina está conectada en estrella, la intensidad que absorbe son 160 amperios, intensidad de línea, pero al estar en estrella también es intensidad de fase. Y como el factor de potencia es 0,8 inductivo, sabemos que el ángulo que corresponde con un factor de potencia 0,8 es un ángulo de 36,87, o sea, ya por experiencia, ¿no? O lo calculamos. Y como es inductivo y hemos puesto la tensión en fase 0, la intensidad está atrasada. Bien, todo esto nos da 1420,8 voltios menos 26,2 de ángulo, ¿vale? Estos serían voltios y que no se confunda con el esquema. Bien, entonces, nos piden por un lado la FEM inducida, que, como siempre suelo decir, si no nos dicen nada, recomiendo que se dé siempre en valor de línea. Entonces sería, como está en estrella la máquina, 1420,8 por raíz de 3, 2460,9 voltios sería la tensión inducida de línea. Ese sería nuestro primer resultado obtenido de los que nos piden. El siguiente resultado que nos piden es el ángulo de par. El ángulo de par sabemos que es el ángulo, es una forma de llamar al ángulo de la fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, el ángulo de par, lo tenemos ya aquí del fasor de tensión, sería 26,2 grados ángulo negativo, porque sabemos que en modo motor la FEM siempre va a atrasar a la V. Y seguimos. Nos piden la potencia de salida de la máquina. Pero ojo, nos dicen que tenemos unas pérdidas mecánicas constantes. Si dibujamos rápidamente el balance de potencia de la máquina, por ejemplo, lo podemos poner así, pues nosotros tendremos la potencia de entrada y la potencia útil de salida. Si nos están diciendo que existen pérdidas mecánicas, que serían estas de aquí, esas estarían justo antes de la potencia mecánica de salida. Y esas pérdidas mecánicas no aparecen aquí representadas, ¿vale? Puesto que en el circuito equivalente siempre lo que podemos dibujar son magnitudes eléctricas, ¿no? Entonces, aquí iría la potencia electromagnética, que sería el producto de esta E por esta I, y por 3, evidentemente, porque eso sería E por I solamente, sería por fase, y por el coseno, perdón, de el ángulo que forma E con I, ¿vale? Y
tendríamos la otra pérdida a considerar, tendríamos, sería la de la resistencia síncrona, que iría aquí, que son las pérdidas que nosotros llamamos pérdidas en el cobre, ¿vale? Este sería nuestro balance de potencias. Bien, pues vamos a ver qué podemos ir calculando. Nos están pidiendo la potencia de salida. Bueno, una forma de calcularlo, vamos a plantear dos formas de calcularlo, ¿no? Forma 1 de cálculo sería la siguiente. Las dos son compatibles. Sería calcular la potencia de entrada, lo sabemos. Podemos calcularla, perdón, sería raíz de 3, tensión de línea, intensidad de línea, factor de potencia. Tenemos todo, ¿no? Tenemos, bueno, raíz de 3, tenemos la tensión de línea, tenemos la intensidad, ¿dónde está Virginia? Aquí. Y tenemos el factor de potencia. Por lo tanto, tenemos la potencia que está entrando en la máquina. Podemos calcular las pérdidas en el cobre, que sería 3 veces la potencia disipada en la resistencia de la impedancia síncrona. Pues sería 3 veces por esa resistencia, que vale 0,8, por la intensidad, que la intensidad de fase es la misma que la de línea, al cuadrado. Y esto sale 61440 vatios. Podemos calcular la potencia electromagnética, que sería esta de acá, que no sería otra cosa en este caso que la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre. Serían 731618 menos 61440. 670178 vatios. ¿Vale? Y por último, podremos calcular la potencia de salida restándole a la potencia electromagnética las pérdidas mecánicas. Sería por tanto 670178 menos la potencia mecánica, que son 30 kilovatios. Por tanto, esta sería la potencia mecánica o de salida en el eje del motor. Esto es una forma de calcularlo, ¿vale? La otra forma, lo tenemos que calcular en la página siguiente, es utilizando la ecuación paramétrica para calcular P sub E. Y una vez que obtengamos P sub E, obtendríamos este resultado equivalente, le quitamos las pérdidas mecánicas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál sería la forma 2. Vamos a... pasamos aquí. La forma 2 sería calcular directamente P sub E con la expresión que tenemos de la ecuación paramétrica, que si consultamos la transparencia, pues sería 3EVZS, la potencia electromagnética de la máquina síncrona en modo motor, ¿de acuerdo? Para poder calcular esto necesitamos saber la ZS, su módulo y su ángulo. Tenemos el valor de ZS expresada en forma binómica, pues lo que vamos a hacer es transformarla en su expresión módulo-ángulo. Y ya podemos calcular directamente P sub E. Sería 3 por la FEM, que la calculamos al principio, por la V en valor de fase, partido de el módulo de la impedancia, por el coseno del ángulo de la impedancia, más el ángulo delta, que es negativo. Menos 3, la FEM al cuadrado que calculamos antes, 5,56 el módulo de Z, y el coseno del ángulo de la impedancia.
Bien, todo esto lo operamos y nos sale una PSUE de 670017 vatios. Si observamos lo que nos salía antes, 670178, veis que solamente en un vatio no difiere, ¿no? Y bueno, evidentemente la potencia de salida pues sería la electromagnética menos la mecánica. Sería 640177 vatios. Esta sería la otra forma de calcular la potencia, ¿vale? Y con esto pues terminamos el problema. Evidentemente hay que indicar que la forma 2 y la forma 1 son alternativas, no hay que hacer las dos, con que hiciéramos una basta. O bien vamos calculando, vamos aplicando el balance de potencias rigurosamente, o bien si tenemos a mano la expresión de la ecuación paramétrica de PSUE, la calculamos directamente y le quitamos las pérdidas mecánicas. Bueno, damos por finalizado el problema.